Buenas a todos, compañeros y profesor. Mi nombre es María Fernanda Ramírez, tengo 21 años. Soy estudiante del programa de integración de operaciones logísticas en el CNC de Maicao y hoy vamos a hablar un poco sobre contratos de seguro de la carga. Para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a empezar hablando sobre qué es un seguro de transporte. Vamos a continuar con la mercancía, con la exposición que tiene mercancía en el momento de ser transportada en cualquier tipo de medio de transporte e independientemente del largo del trayecto. Vamos a hablar sobre los términos más usados, los términos y definiciones más usados al momento de hacer un contrato de seguro de transporte. Vamos a calcular el porcentaje de la prima. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de póliza que hay para el contrato de seguro de transporte y la cobertura de los seguros de transporte de mercancía, los tipos de cobertura que existen. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es el seguro de transporte. ¿Qué es el seguro de transporte? Bueno, es la rama de los seguros que cubre o ampara los riesgos de pérdida o daño a la mercadería durante el transporte de bien o bienes. Entonces, un contrato de seguro es un contrato denominado póliza de seguro, mediante el cual una empresa aseguradora, valga la redundancia, se compromete a indemnizar o a cubrir los daños causados por un siniestro al asegurado o beneficiario. Todo esto mediante el de límites previamente pactados y mediante el cobro de una prima, de la cual vamos a hablar más adelante. Por lo general es un formato como el que están observando, donde se especifica quién es el dueño de la carga, la tipología de la carga, el embalaje, la cantidad y todo ese tipo de cosas que caracterizan la carga de la mercancía mediante su transporte, pues para tener claridad en caso de que en algún momento se deba hacer el cobro respectivo del seguro. Mercancía con exposición a riesgos. Bueno, desde el momento en que la mercancía empieza a ser movilizada, empieza a tener todo tipo de riesgos, independientemente de su tipo de transporte, bien sea aéreo, terrestre o marítimo, porque empieza a ser manipulada. Entonces, de ahí se empieza con el primero. De ahí en adelante, durante el transcurso o durante la trayectoria del transporte hasta llegar a su destino final, surge muchos tipos de riesgos. Puede haber hurto, puede haber, en caso de transporte terrestre, volcamiento, en caso de transporte marítimo, mojadura de la mercancía, se puede echar a perder si estamos hablando de mercancía comestible, como pueden ser frutas, en caso de que se mojen, pues se pueden dañar. Puede ser, si van en avión por transporte aéreo, puede haber cambios en la presión del aire que pueden ocasionar también la pérdida de la mercadería. Entonces, desde el momento en que la mercancía empieza a ser transportada, surgen muchos tipos de riesgos por el cual la mercancía o el dueño de la mercancía debe estar asegurada para no tener pérdidas que quizá pongan en riesgo el patrimonio de una persona. ¿Quién debe tomar el seguro? Bueno, el seguro lo debe tomar quien tenga un interés asegurable en la mercancía. ¿Y qué es un interés asegurable? Es un interés directo sobre la mercancía, de tal manera que sea afectado, como les decía anteriormente, que sea afectado el patrimonio de una persona o empresa en caso de que ocurriera un siniestro. Entonces el seguro lo debe tomar quien tenga un interés asegurable, como el exportador, el importador o el operador logístico. O más castizamente, quien compra, quien vende y el intermediario. Bueno, asegurar correctamente es quizás la parte más importante de hacer un contrato o un contrato de póliza de seguro, porque es que hay que especificar muchas cosas, hay que especificar de cuánta cobertura se quiere la póliza, cuáles son los tipos de riesgo que va a cubrir la póliza. Se debe especificar con qué mercancía se está trabajando para saber qué tipo de riesgos tiene, para saber qué tipo de póliza utilizar. Por mucha cantidad de riesgos a la que esté expuesta la mercancía o la mercadería durante su transporte, se debe asegurar, debe tratar de hacerse con empresas confiables, con empresas con las que la persona tenga la certeza de que en caso de que se necesitase cobrar el seguro, pues va a ser sencillo el papel y que se va a cobrar de la manera más rápida y transparente posible. Bueno, en pantalla están viendo los ejemplos de algunos bienes que asegura el transporte. Deben ser muchos más, pero por lo general estos son los que más comúnmente se aseguran. Cualquier tipo de mercancía, independientemente de la que sea, de su tipología, de su embalaje, de lo que sea, independientemente del medio en que se transporte, debe ser asegurada porque está corriendo todo tipo de riesgo desde el momento en que empieza a ser movilizada. Entonces estos son los que más comúnmente se aseguran,
pero hay muchísimos más. Todo lo que una empresa quiera transportar y quiera asegurar, se puede asegurar con tal de que no se vea afectado, repito, de que no se vea afectado su patrimonio. Esto lo estoy diciendo de manera repetitiva porque ese es el fin, en realidad, que tiene una póliza de contrato de seguro. Información mínima para desarrollar un contrato de seguro. Lo que están viendo en pantalla son lo que generalmente, como los ítems que generalmente colocan en un contrato de póliza de seguro. Por lo general, bueno, la mayoría están ahí puestos, deben haber más, porque todo eso varía de acuerdo al tipo de seguro que se quiera adquirir. Pero como estamos hablando de seguro para el transporte de mercancía, pues por lo general van a colocar ración social por ración social completa del asegurado, pérdidas registradas durante los últimos 3 años, es decir, si durante el transporte de mercancía durante los 3 años anteriores se había perdido mercancía, en qué momento, en qué hora, en qué lugar, cómo pasó, el monto de la pérdida en la que ocurrió el siniestro, las circunstancias en que ocurrió la pérdida, y así cantidad de cosas que debe tener un formato de póliza de seguro para especificar quién es el dueño de la mercancía, qué tipo de mercancía es, en qué embalaje va, los tipos de riesgo que corre, de qué lugar a qué lugar va a ser transportada, quién la entrega, quién la recibe. Todo este tipo de cosas van metidas dentro de un formato de póliza de seguro, con tal de ser lo más específico posible y de que si en algún momento toca pues hacer valer el contrato, pues entonces sea de la manera más efectiva y más rápida posible. Términos y definiciones en el seguro de transporte. Bueno, yo he estado hablando durante todo el video y les he estado hablando de póliza, les he estado hablando de riesgo, les he estado hablando de siniestro y de indemnización, pero quizás no tienen muy claro qué es. Bueno, una póliza es un compromiso de indemnizar, bien sea al asegurado o al beneficiario, en la forma y medidas convenidas, es decir, pactadas previamente. Estaba hablando de lo que es una póliza en lo que es el seguro de transporte. Un riesgo, pues, es la contingencia o posibilidad de sufrir un daño o pérdida a los bienes transportados, en este caso porque estamos hablando de transporte de mercadería. Un siniestro, pues, es la manifestación de los riesgos, o sea, una vez el riesgo ya sabes cuál es y una vez esto ocurre, pues entonces ya es un siniestro. Esto ocurre daños, ocurre pérdidas, muchas veces irreparables a la mercadería. Y bueno, esto es lo que es un riesgo. Y una indemnización es un importe o monto obligado a pagar por la entidad aseguradora o por la persona a la cual se da la responsabilidad de asegurar, bien sea una empresa o bien sea una persona. Bueno, la suma asegurada es el valor atribuido por el titular sobre los bienes que se están asegurando o sobre los bienes que se están transportando cubiertos por la póliza. El valor asegurable es el valor que realmente tiene la mercancía o la mercadería cuando ya está cubierto bajo la póliza. Y está la pérdida total que se clasifica en dos, que es la pérdida total absoluta y la pérdida total constructiva, de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, la pérdida total absoluta es el daño o pérdida por completo de la mercancía que está siendo transportada, de tal manera que su naturaleza haya cambiado y pues por ende pierde su valor. Bueno, y la pérdida total constructiva es cuando la mercancía sufrió daños, pero todavía puede ser utilizada, puede ser vendida, pero entonces se generan gastos para recuperar, reparar y reenviarla a su destino final. Todo esto se puede hacer, pero con un valor muy por encima del valor original, que supera en sí el valor del propio bien. Entonces se puede volver a hacer, pero quizás la mercancía va a ser mucho más costosa de lo que ya se había pactado antes, puesto que tiene gastos de reparación y de reenvío. Bueno, cuando la pérdida total es pérdida total absoluta, en algunos casos hay una póliza, es un Incoterms, se llama CIF, que a veces se puede entrar en lo que son las pólizas de seguro. CIF más 10%, que traduce Cost, Insure and Freight, que en español viene siendo costo, seguro y flete más 10%.
que básicamente trata de cubrir todos los daños que ocurrió la mercancía o la mercadería durante su transporte, más el 10% del reenvío de la misma, cosa que la persona o que el asegurado o el beneficiario no tenga pérdidas por ningún lado. Qué pena, esto no es la pérdida total absoluta, esto es la pérdida total constructible. Entonces, bueno, las pólizas, las coberturas de los seguros de la carga abarcan todo tipo de riesgo de acuerdo con el tipo de transporte por el cual viene siendo transportada. Por ejemplo, si la mercadería está siendo transportada por vía marítima, pues el riesgo más obvio es la mojadura de la mercancía. Y si estamos hablando de mercancía delicada, como un cargamento de cuadros de obras de arte, pues entonces al ser mojada, pues la mercancía se va a echar a perder por completo. Entonces esto es de lo que se trata, lo que es el CIF más el 10%, porque si la mercancía está perdida y si de algún modo se puede recuperar, quizás no por completo, pero sí puede haber alguna de las obras que no se dañó y esa sí se puede reenviar, se puede cobrar por ella, se puede vender, pues entonces ahí es donde entra eso. Es donde entra lo que es el reenvío, donde entran los daños y quizás no se dañó la obra en sí, sino el marco de la obra, pues ese es el daño que va a cubrir el CIF más el 10%. De acuerdo a cada tipo de riesgo existe una póliza. Ya les puse un ejemplo sobre por transporte marítimo, puede ser por transporte aéreo, como les dije anteriormente, pueden haber cambios en la presión que puedan alterar la mercancía. Si estamos hablando de mercancía frágil otra vez, como un cargamento de porcelana, al haber cambios de presión, así puede verse afectada, puede dañarse todo un cargamento, por el cual hay que responder, independientemente de que llegue o no llegue a su destino, el responsable de la carga debe responder. Entonces, si la mercancía está asegurada, pues ya es un avance, porque por lo menos ya sabemos que quizás no se va a recuperar el 100% del valor de ella, pero se puede recuperar por lo menos lo que se invirtió y no va a haber pérdida por ningún lado. Bueno, existen muchos tipos de póliza. Hay póliza por viaje, este es de manera individual. Esto quiere decir que la mercancía será asegurada exclusivamente por viaje de manera individual, independientemente de si hace escalas, va a ser asegurada de un trayecto de un punto hasta otro. Durante ese trayecto va a ser asegurada. Si la mercancía tiene que ser movilizada nuevamente hasta otro lado, pues debe hacerse otro contrato de póliza de seguro. Hay póliza por carga abierta o flotante, que es completamente lo contrario, que se trata básicamente de hacer lo que no hace la póliza por viaje. Este tipo de póliza cubre la mercancía todo, si es un viaje de escalas, entonces cubre todo el trayecto que corre la mercancía durante todo el viaje hasta llegar a su destino final. Y así existen cantidad de tipos de póliza que se pueden acomodar a cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de persona que necesita ser asegurada o de cualquier persona que necesite tener asegurada cargo mercancía. Entonces, bueno, esas las podemos ver un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo calcular el costo de la prima. Bueno, vamos a calcular el costo de la prima y basado en eso vamos a hablar después sobre el infraseguro y sobre el seguro. Existen diversas formas de hacer el cálculo del costo de la prima. Y vamos a hablar de las más sencillas porque esto varía de acuerdo a lo que se está asegurando, al tiempo por el que está siendo asegurada, al tipo de riesgo por el que está siendo asegurada, de acuerdo también con la empresa aseguradora. Entonces vamos a hacer las más sencillas o las más comunes. Entonces, esto es, para poner unos ejemplos, la letra S representa el riesgo. P de S representa la prima o el valor de la prima que va a cubrir pues el siniestro. Y C representa la constante o el requerimiento del asegurado. La primera fórmula es la más sencilla, es donde nos explica que el valor de P de S más C debe ser recíproco al valor de P de S más C. Es decir, que esta vez si el riesgo se incrementa, es decir, si la constante incrementa, pues la prima debe reflejar ese cambio incrementándose en la misma cantidad. Y existe otro método muy sencillo, que es P de S1
más PDS2, que debe ser exactamente recíproco a individualmente a PDS1 más PDS2. Esto significa que al unir o separar los riesgos independientemente no resaltan ninguna ventaja o provecho ni para el asegurado ni para el asegurador. Esto es en caso de que el riesgo S1 y S2 sean independientes. Y bueno, es que en realidad el valor de la prima debe ser siempre igual o mayor al valor estimado del riesgo. Si hay alguna desigualdad entre el valor de la prima y el riesgo, pues debe ser estricta, con tal de no tener problemas al momento de hacer efectivo el cobro de la póliza de seguro. He sido repetitiva con esto porque por lo general al momento de hacer un cobro, pues siempre se hace una investigación, porque esto es un contrato, por lo cual se debe investigar y se debe saber las causas para que la persona aseguradora o la empresa tenga la certeza de que el siniestro no ocurrió a propósito para cobrarlo, sino que ocurrió porque de verdad se salió de las manos del asegurado o del beneficiario. Entonces, vamos a hablar 2 segundos sobre qué es infraseguro y sobreseguro. El infraseguro es cuando la suma asegurada, de los que le hablé anteriormente, es decir, sobre el bien asegurado, es menor que el valor real de los bienes. Es decir, que habría un beneficio por parte del asegurado o del beneficiario, valga la redundancia, que no debe presentarse, porque la idea es que se cubra estrictamente lo necesario. Y el sobreseguro, pues es cuando la suma asegurada es menor que el valor real de los bienes, es decir, cuando los bienes ya están asegurados. Es decir, que entonces el beneficio aquí sería para la empresa aseguradora o quien lo maneja, porque si, como repito, esto es un contrato, debe serse lo más transparente posible. Y pues en caso de que llegase a necesitarse hacer efectivo el cobro de la póliza de seguro, pues también de igual manera se hace una investigación por lado y lado. Y la gracia es que esto sea lo más breve posible para no generar pérdidas o más pérdidas de las que ya habría después de un siniestro, ni para el beneficiario asegurado o para la aseguradora, para que ninguno de los dos tenga algún tipo de pérdida. La idea es que todo sea lo más transparente y rápido posible. Y bueno. Espero que el video haya sido de su agrado, espero que hayan entendido, traté de ser lo más breve y concisa posible y que tengan muy buen día a todos.